Vamos a agarrarnos a la paz, el amor, como diría Cristo el Señor, ¿verdad? La solidaridad. Nosotros tenemos que gobernar para el pueblo. Aquí, en Venezuela, también se está jugando. Amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Un gran placer saludarles de nuevo desde su espacio Chávez Siempre Chávez. Hoy vamos a tocar un tema sumamente importante y es la batalla de Santa Inés. Recuerden ustedes que fue en 2004 cuando aquella arremetida de la derecha fascista, no solamente en escala nacional sino internacional a través de los medios de comunicación, bueno, comenzaron o acrecentaron esa guerra contra el gobierno revolucionario. Y en ese momento se planteó el revocatorio del mandato presidencial. Por supuesto que el revocatorio fue, si se quiere, una idea incorporada a esta Constitución de 1999 por el propio presidente Chávez. De manera que en su artículo 72 establece pues la forma como se debía desarrollar ese revocatorio. La oposición, quizás sorprendida porque el propio presidente Chávez dijo al país que aceptaba ir al revocatorio, comenzó, como ustedes saben, una serie de actividades ilícitas, si te quieren, entre otras cosas, en un proceso de tratar de dar al traste con la revolución. Comenzaron a hacer planteamientos nacionales e internacionales para descalificar el gobierno, calificaron al presidente Chávez incluso de tirano, de dictador, etcétera. Pues bien, todo eso se vino al traste, porque con el revocatorio prácticamente hubo una reafirmación de la revolución bolivariana. Ellos se fueron, por supuesto, a las provocaciones en las calles, a tratar de buscar en río revuelto lo que en el exterior no se les permitía, hicieron el guarimbeo, paralizaron las actividades de distribución de alimentos, fueron a una paralización prácticamente del país. Recuerden ustedes que esto fue coordinado por la llamada Coordinadora Democrática, donde estaba Fede Cámaras, la CTV, la Iglesia y todos aquellos sectores contrarrevolucionarios para un único fin: forzar la renuncia del presidente Chávez. Eso no lo lograron. Y por supuesto, después vino el proceso pues, en que se entró para buscar que ellos participaran, como lo habían planteado, en el revocatorio. Y hubo un primer intento donde lograron reunir 3,2 millones de firmas. Estas firmas fueron rechazadas por el Consejo Nacional Electoral porque, entre otras cosas, fueron firmas adulteradas, las llamadas firmas planas. Y incluso muchas de las personas que estaban allí denunciaron que ellos no habían firmado. Un segundo intento, llevaron 3,6 millones de firmas y de nuevo fueron rechazadas, porque entre otras cosas también se planteaba que el CNE pues decía que solamente 1,9 millones de esas firmas eran legales. Pero lo más llamativo, 500.000 de esas firmas, medio millón de firmas, fueron absolutamente nulas, porque entre otras cosas incluían muertos, personas desaparecidas, menores de edad, extranjeros, etcétera. Pero bueno, ya el 3 de junio de 2004 decide el presidente llamar a todos los sectores en el sentido de que había que respetar al árbitro, debían acogerse a esta Constitución, que es la única que rige los destinos máximos del país, y por sobre todas las cosas tenían que entender que iban a un proceso eminentemente democrático. Vamos a oír el planteamiento que en ese sentido hizo el comandante Eterno. Ese hombre de los pequeños números, como alguien lo calificó, lo llamó, Cristo, ese maestro, ese guía, explicaba y nos dice que el reino de Dios es una siembra. Somos unos hombres, unas mujeres que colocamos granos en la tierra, y que pase lo que pase,
sea de día o sea de noche, estemos nosotros allí o no estemos, pues ese grano o esos granos brotarán y crecerán y luego se convertirán en árboles y las aves del cielo anidarán en sus ramas. Hermanas y hermanos, eso es lo que nosotros hemos venido haciendo aquí en estos últimos tiempos, sembrando patria, sembrando sueños, sembrando ideas, sembrando corazones, sembrando el alma de la patria nueva. Hemos venido sembrando patria y ya hemos comenzado a cosechar patria. Esa siembra, sin embargo, apenas comienza, y esa siembra comenzó hace varios años. Lo que se sembró ayer ha brotado en las sementeras y buena cosecha ha comenzado a llegar, y buena cosecha continuará brotando y llegando a nuestras manos y a nuestros corazones, a nuestro pueblo. Parte de esa siembra fue la Asamblea Nacional Constituyente. Hace ya casi 5 años, recuerdo. Sí, fue por allá en agosto de 1999, a pocos días de haberse instalado la Asamblea Nacional Constituyente, elegida por el pueblo para darle vida. Esa era la siembra originaria. Me dirigí a la Asamblea Nacional Constituyente y en un discurso presenté al país y a los miembros de aquella magna Asamblea Soberana las ideas fundamentales para la Constitución bolivariana de la nueva República. Yo les invito a todos a que veamos un fragmento de aquel discurso de hace 4 años y 10 meses, aquí mismo, cuando se instaló en el Palacio Federal Legislativo la Asamblea Nacional Constituyente. Adelante, muchachos. República bolivariana y soberana, libre y democrática, pero verdaderamente democrática, sin engaños, sin farsas, sin discursos retóricos, huecos y vacíos. Democracia porque tiene pueblo, porque la democracia, si no tiene pueblo, es igual a un río sin cauce, un río sin agua, un mar seco. Sería la democracia si no tiene un contenido profundamente social, de igualdad, de justicia y de visión humana. Esa es la república a la que hago referencia en mis ideas fundamentales para la Constitución bolivariana. El objetivo tiene que ir más allá, y por eso aquí hablamos de la democracia participativa y protagónica como un solo concepto. El protagonismo popular es un concepto bolivariano, democrático y eminentemente revolucionario, y se acerca a los mecanismos de una democracia que hoy no puede ser, lo entendemos, exacta y absolutamente directa, pero sí tiene que ser protagónica. Tenemos que darle al pueblo diversos mecanismos, como los plebiscitos, los referenda, las asambleas populares, las consultas populares, las iniciativas de leyes. Todos esos instrumentos deben quedar, en mi criterio, propongo legisladores insertados en la nueva Carta Fundamental, para que sea vinculante la participación y para que no sea sencillamente un participar por participar, sino un instrumento de construcción, de protagonismo y de democracia verdadera, de participación efectiva, vital, para construir un país, para construir un rumbo, para construir un proyecto. Democracia participativa, democracia vital, creo que dije, hace 4 años y 10 meses, fue exactamente el 5 de agosto de 1999, año parturiento, año de siembra, como dice nuestro Señor, el Cristo Redentor. Aquí tengo en mis manos, por cierto, el documento presentado aquel día a la Asamblea Nacional Constituyente, ideas fundamentales para la Constitución bolivariana de la Quinta República. Este fue el documento que aquel día presentamos después de años y años de trabajo. Llegábamos a las puertas de la transformación pacífica, de la revolución democrática. Y precisamente aquí,
en el título cuarto de la democracia participativa y protagónica, en el capítulo primero, se recoge la figura de los referenda, entre ellas el referéndum revocatorio del mandato. Yo voy solo a permitirme una lectura breve de este capítulo tercero del título cuarto de la democracia participativa y protagónica que hemos venido sembrando y cuya cosecha ya estamos obteniendo, cuyas primeras cosechas. Vean y oigan ustedes, sobre todo oigan lo que dice este capítulo tercero. De la revocatoria del mandato. Todos los cargos y magistraturas de elección popular, tanto nacionales como regionales, estatales y locales, imponen como mandato al funcionario elegido el cumplimiento de los deberes y obligaciones a ellos inherentes, así como del programa que presentó al inscribirse como candidato. Otro artículo más. En este otro artículo, no numerado por supuesto, porque esto era apenas un proyecto, yo hago a la Asamblea Constituyente mis recomendaciones para esta figura del referéndum revocatorio. Oigan, transcurrido o transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario, un número no menor de 10% de los electores inscritos, repito, un número no menor del 10% de los electores inscritos en la correspondiente circunscripción electoral podrá solicitar la convocatoria de un referéndum para evaluar su gestión. Cuando la mayoría de los sufragantes hubiera votado negativamente, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en las leyes. Quería compartir con ustedes estas mis ideas fundamentales presentadas, repito, a la Asamblea Constituyente apenas ella comenzaba sus funciones hace ya casi 5 años. ¿Por qué hago estos comentarios? Porque la figura del referéndum revocatorio ha sido siembra nuestra y me siento humildemente como uno de los sembradores de esa siembra, de esa figura para darle forma a un nuevo modelo democrático en Venezuela. No la vieja democracia de las élites, de aquellos candidatos que prometían villas y castillos y luego eran elegidos y aquí llegaban, y luego que eran elegidos olvidaban a un pueblo que los eligió y hacían el pacto con el diablo, el pacto con las élites y traicionaban a los pueblos. Por eso es que siempre he sido propulsor y defensor de la figura del referéndum revocatorio, como lo dije entonces, lo vuelvo a decir hoy, a la mitad del mandato. Una vez pasada o transcurrida la mitad del mandato, siempre me ha parecido que el pueblo debe juzgar a sus gobernantes, debe someterlos a una evaluación para ver si en esa mitad, sobre todo en el nuevo periodo de 6 años, a los 3 años es tiempo más que suficiente para que un pueblo sepa si ese representante está cumpliendo o le ha dado la espalda. Por eso hoy es un día de victoria, porque ¿cómo nos ha costado llegar aquí hoy? Hoy es un día de victoria para esta Constitución, para aquellas ideas que luego se convirtieron en esta Constitución aprobada por la mayoría de los venezolanos. ¿Cómo nos ha costado lograr que la oposición política a mi gobierno entrara por el redil, por el canal de la democracia como río con agua, decía yo entonces y lo vuelvo a decir hoy, de la democracia verdadera, participativa,